Bien, buenas tardes a todos. Continuando con el ciclo de charlas vinculados al bienestar personal y laboral, incluidos en el proyecto Te Cuidamos de la línea estratégica personal de Plan de Responsabilidad Social Corporativa de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, hoy el doctor Juan Antonio Madrid Pérez va a continuar con el ciclo de charlas, abundando en la que realizó en la anterior charla sobre el sueño y los ritmos circadianos, y centrándose en las principales alteraciones del sueño. Como sabéis, desde la unidad de calidad os he pasado unos test para que lo implementarais. Bien, pues de esos resultados obtenidos, el doctor nos va a hablar y nos va a sacar conclusiones que extrae puestos en contexto con el resto de aspectos vinculados al bienestar personal y laboral, que como sabéis son el sueño propiamente dicho, el lado oscuro de la luz, la importancia de la iluminación del lugar de trabajo y su conexión con el rendimiento laboral, los ritmos biológicos bajo las condiciones ambientales, cuándo debemos comer, conductas alimentarias, metabolismo, alimentos y horarios más adecuados para su consumo, factores endógenos y exógenos, el tiempo social, horarios y rendimiento laboral, a qué hora tomo la medicación, análisis de la ingesta de medicación y su repercusión en el desempeño laboral. Recordaros que este proyecto está dirigido a cuidar la salud física y emocional de todos vosotros, los que conformáis la plantilla de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, y que para ello se tuvieron en consideración nuestras propias sugerencias y aportaciones. También recordaros que este ciclo está siendo impartido por don Juan Antonio Madrid Pérez, que es licenciado en Biología, doctor en Fisiología y especialista en Nutrición. Es catedrático de Fisiología por la Universidad de Murcia. Juan Antonio es el investigador principal del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia. Es autor de más de 120 artículos en revistas internacionales y de 30 libros y capítulos de libros sobre cronobiología. Muchas gracias y espero que disfrutéis de la charla como disfrutamos de la anterior. Bien. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Está activo el micro. Bueno, pues antes de nada darle las gracias al director de la agencia porque un día más nos va a acompañar en esta charla. Bueno, ya ha hecho un recordatorio de la estructura de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero hoy modifiqué ligeramente el programa porque sobre el sueño en realidad el otro día hablamos muy poco. Y ya veréis que el sueño tiene mucho calado y tiene mucha profundidad. ¿Cuál es el objetivo de la charla de hoy? Para nada es que uno aprenda a diagnosticar de sus alteraciones, pero sí que conozcáis dónde me sitúo. No todo es insomnio. Hay muchísimas alteraciones puntuales del sueño que tienen que ver con otros aspectos de nuestra vida y que son muy importantes. Yo he seleccionado 4. Con esos 4 podemos cubrir más del 80% de lo que ocurre en la población general. Casi yo diría que 90%. Tenéis unos test que veo que muchos estáis haciendo los deberes ahora y yo los voy a recordar aquí y vamos sobre todo a interpretarlos, a dar un poco una interpretación general. No podemos entrar en cada caso particular porque no tenemos tiempo. Bien, la charla tiene los siguientes bloques. Primero, vamos a hablar de cuánto hay que dormir. Creo que es importante, es la primera pregunta que uno se hace, ¿duermo lo suficiente? Pero voy a empezar con 2 o 3 ideas que son como a recordatorio de estas series de Netflix, que uno tiene que ver un poquito de qué hablamos la vez anterior. Voy a recordar 2 o 3 cosas que voy a necesitar para hoy. Después vamos a hablar de un problema muy extendido, que es que no puedo respirar por la noche, voy a tener apnea, vamos a hablar de apneas. No puedo dormir. ¿Cuántas personas no tienen insomnio o han tenido a lo largo de su vida? Es muy frecuente. No puedo dejar de mover las piernas, es mucho menos conocido, ¿no? El tema de las piernas inquietas. Y finalmente, mi reloj no me deja dormir. Son las alteraciones circadianas. No puedo dormir porque no es mi hora. Bueno, pues vamos a ir desarrollando toda esta estructura. Sabéis que, bueno, pues si hay algún punto que quede poco claro, podéis levantar la mano y lo resolvemos sobre la marcha. Recordar lo que vimos el otro día. Teníamos 2 tipos de sueño, ¿os acordáis? No REM, el sueño más profundo, relajado, 75% de un ciclo de sueño, y el REM, que ocupaba el 25%. Recordar también que un ciclo de sueño tenía 90 a 120 minutos de duración y que una noche de sueño era una sucesión de ciclos. Lo ideal sería dormir ciclos completos. Bueno, a veces nos despertamos a mitad de un ciclo, ¿no? Fijaros que
aquí veíamos que el sueño no REM tenía la fase 1, la 2 y la 3 la más profunda, luego había REM, despertares, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo incluso puede haber o más, ¿no? Esa es una noche entera de sueño. Bueno, pues la pregunta que tenemos ahora es, la primera pregunta ya dentro del tema es ¿cuánto hay que dormir? La respuesta es que no hay una cifra exacta para dormir. No se puede decir cuánto hay que dormir, igual que no podemos decir cuánto hay que comer. Tienes que comer 1.540 kilocalorías, es un absurdo. Depende. ¿Y cuánto hay que dormir? Pues depende de tu actividad, de tu edad, del sexo y depende de cómo duermas. Si duermes profundamente necesitas menos tiempo, por lo tanto me puedo creer que hay gente que me diga yo con 6 horas estoy perfectamente. Vale, no vamos a cambiar nada. Pero lo normal es que cuando hacemos un barrido de todas las edades, vemos que a partir de los 18 años, ya en edad adulta, entre 7 y 9 horas es la horquilla recomendada por la asociación más importante de sueño, que es la americana. Eso sería nuestro estándar. Pero 6 horas y media entraría relativamente, 9 horas también, pero yo diría que más de 9 horas y media o 10 horas puede ser un problema. Porque todos sabemos que dormir poco tiene problemas, pero ¿y dormir mucho? Si alguien duerme 10 horas todas las noches, puede tener algún problema. Vamos a verlo aquí. Esto se llama metaanálisis, bueno, es una cosa técnica. Cada rayita que parece un avión es un resultado de un estudio. El punto central sería la media y su dispersión. Y lo que nos dice es que las personas que duermen 9 horas y media o más por noche tienen riesgo de cosas. La línea roja indica que no hay riesgo, que el riesgo es el mismo que una persona que duerme 8 horas o 7 horas. Pero si lo vemos a la derecha desplazado, nos va diciendo que todos esos estudios que están a la derecha, el riesgo ha aumentado. ¿Y cuáles son los riesgos que aumentan? Pues de mortalidad general, el primero, el de diabetes, no hipertensión, curioso, el sueño, dormir un poco más no va a afectar a la hipertensión, pero la enfermedad cardiovascular, el ictus, infarto de miocardio y un poquito de obesidad. O sea que dormir más tampoco es positivo. ¿Por qué puede ocurrir que dormir más sea negativo? Pues igual lo estáis pensando. Porque una persona que duerme 10 horas es porque no duerme bien. Una persona que necesita dormir tanto tiempo es porque su sueño está muy fragmentado. Y ahí encontramos a las personas con apnea, que va a ser una de las patologías que vamos a ver después. Y otra pregunta, ¿y dormir la siesta? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es indiferente? ¿O depende? Un poco sí. Vale. Dice, un poco sí está bien para recuperar un poco tu ritmo, pero luego se nos pasa la siesta. Ese es un riesgo que tiene una siesta. Y sobre todo cuando salís de trabajar tarde, coméis tarde, entonces la siesta se puede meter ya en la tarde. Tarde-noche incluso, porque en invierno oscurece tan pronto que te puedes despertar de noche. Eso es un riesgo. Vamos a ver la siesta si tiene impacto negativo. Pues las curvas que relacionan salud con la siesta tienen forma de J. Fijaos solo en la parte azul, ¿veis? La línea roja significa que el riesgo es normal, el 1, el punto de normalidad. Dormir la siesta 10-20 minutos, menos riesgo, en este caso, de sufrir diabetes tipo 2. Pero a partir de 40 minutos, ¿veis que se dispara? O sea que la siesta larga se asocia no solo a diabetes, se asocia también a mortalidad anticipada, a diferentes patologías. Por lo tanto, la siesta es muy buena, especialmente para el sistema cardiovascular, pero siestas de menos de 40 minutos, si son de 30 ideales, porque no os vais a levantar con inercia de sueño, con esa somnolencia. La siesta larga, cuidado, porque, no sé si os lo dije la otra vez, nosotros dormimos por dos razones. Una, porque acumulamos adenosina en nuestro cuerpo, que es un metabolito del ATP. Cuando consumimos ATP y gastamos energía, se acumula en el cerebro. Y la segunda es por el ritmo de nuestro reloj. Bueno, la adenosina
se limpia cuando duermes. O sea, tú te echas una cabezada en la tele, delante de la tele antes de irte a la cama y te quitas te quitas hambre de sueño, te quitas la necesidad de dormir. Y por eso, si tardas un poquito de tiempo, ya no te duermes bien. Entonces, cuidado con quitarse el hambre de sueño. También te la quitas con un café, pero es como si la metieras la adenosina debajo de la alfombra. No la has eliminado, la has ocultado. Cuando el café se pasa, vuelve otra vez la somnolencia. Bueno, pues si es larga, cuidado con ella. Y ahora vamos a empezar la primera alteración. No puedo respirar, las apneas. En realidad, apnea es cualquier pausa respiratoria que dure más de 10 segundos. Si contáis 10 segundos y retenéis la respiración, lo vamos a hacer ahora, pero más de uno se notará agobiado, porque 10 segundos son muchos segundos. Vale, pero no todas las apneas son las que yo voy a contar ahora. Hay una apnea que se llama central. La central es que tu cerebro se olvida de respirar. No manda órdenes a tu diafragma y no respiras. No detecta bien el CO2, el oxígeno en sangre, y no necesitas respirar. Esa es peligrosa, es mucho menos frecuente que la otra, y de esa no voy a hablar. Desde luego, una apnea central muchas veces no se acompaña de ronquido. O sea, que esas apneas ni siquiera lo perciben, ni siquiera te das cuenta, a menos que haya alguien mirándote y ve que dejas de respirar y de pronto haces una sacudida. Sí. No. Eso que estás contando es un fenómeno que le ha ocurrido a todo el mundo. Cuando empiezas a dormir y se relaja muy rápidamente tus músculos, entras en sueño muy rápido, hay como una señal de alarma que dice, cuidado que me caigo, y entonces das un bote en la cama. Ese es un reflejo que tenemos todos. Y es como consecuencia de un sueño que entra demasiado rápido. Bueno, vamos a empezar viendo por qué la apnea, ¿no? Y es que tenemos un problema. Si os dais cuenta, tenemos un conducto delante, la tráquea, la que yo estoy tocando, y otro detrás, que es el esófago. Claro, y están los dos pegados, uno delante y otro detrás. Cuando yo como, lo que ocurre es que la tráquea se tiene que cerrar, porque si no se cierra me atraganto y entra por el lado equivocado. Pero para cerrar la tráquea tengo como una válvula, se llama epiglotis, que sube y baja, es un cartílago. Aquí la veis ahí. Esta es la válvula que cierra la tráquea, que está en negro. Cuando estoy durmiendo normalmente, soy una persona normal, entra aire por la boca, puede entrar por la nariz y pasa a la vía aérea. No hay problema. Pero muchas personas que tienen sobrepeso, obesidad, que tienen el cuello corto, la mandíbula retraída, que tienen una gran papada, cuando duermen en posición de cúbito supino, boca arriba, fijaros lo que ocurre. Toda esta masa, esta presión, presiona y cierra la epiglotis y no puedes respirar. Y hay momentos en los cuales, antes de que eso ocurra, lo que hay es un ruido, es el ronquido. El ronquido es que empieza a fluctuar esas membranas y aparece ese sonido que en principio, si no llega a ocurrir una obstrucción, lo único que pasa es que molesta a la gente, le molesta a los que duermen contigo y a ti mismo también. Pero fijar, esta es una apnea. Se ha cerrado. Y esto también nos dice algo, y es que es mucho más probable que tengas apnea si duermes boca arriba, porque todo ese peso está presionando sobre tu cuello, ¿no? Entonces, si te giras, pues la apnea muchas veces desaparece. Vamos a verla. Nosotros tenemos muchos inventos, ¿no? Y uno de ellos es que pones un aparato al lado de la cama y empieza a registrar ruidos. Es tan sensible que puede registrar una respiración casi normal. Pero si roncas, aparecen estos picos. Esto es un ronquido, el siguiente. Y esa persona pues sube por lo menos 7 o 8 decibelios en cuanto a ronquido. Muy bien, todo va bien. Hasta que llega un momento, dejo de oír el ronquido de mi compañera o compañero de cama, ¿no? Ya no se oye ronquido. Empiezas a notar, eso además ha ocurrido bruscamente. Y pasa el tiempo, 10 segundos, 15, 20, 30, 40 segundos. Y de pronto, se da una sacudida, se despierta y empieza a roncar otra vez. Normalmente el primer ronquido suele ser más fuerte, pero sigue roncando. Pasa el tiempo, otra vez. Y así,
Y una y otra y otra y otra vez. Esas son las apneas. Y en una apnea, la apnea solo se resuelve cuando te despiertas. Si el cerebro está dormido, sigues bloqueado y podría morir. Nadie se muere, se muere como consecuencia de una apnea, pero no te mueres por asfixia en una apnea. O sea, siempre te vas a despertar, ¿eh? Tu cerebro está preparado para eso. Yo las primeras veces que veía apneas en una unidad de sueño, vi una señora mayor que tenía diabetes y empezó una apnea y veía que llevaba 30 segundos sin respirar, 40, y le digo a la enfermera, digo, despiértala que se muere, porque ya llevaba 40 segundos. A mí eso me pareció una barbaridad. Dice, no te preocupes que se va a despertar. Se despertó al minuto. Estuvo un minuto, es como si buceas un minuto sin respirar en apnea, ¿no? Claro, estas son señales bruscas que hacen que tu cuerpo estalle en una descarga de adrenalina. Es que cada vez que te despiertas, tu cerebro está a punto de morir y tu cuerpo se alarma. Por lo tanto, las apneas son bastante peligrosas. Mirar una noche, esto es con uno de los relojes que fabricamos nosotros. Ya sabéis que las rayitas verticales son despertares. Como son muy cortos, casi ninguno, salvo desde aquí sí. Este también se recuerda, ese también. Los tres grandes se recuerdan, los otros no se recuerdan. Pero esa persona está continuamente despertándose. ¿Lo veis? Claro, si yo necesito entrar en fase 3, ¿os acordáis que era la más profunda del sueño? Para entrar en fase 3 necesito al menos 10 minutos o 5 minutos de fase 2 previos. Si no los tengo, nunca llego a la fase 3. ¿Y qué vemos en las personas con apnea? Que nunca hacen sueño profundo. Y no hacen sueño REM, nada de REM. Esta persona toda la noche no hizo ningún episodio REM en soñaciones. Si esto se corrige, lo primero que ves es que su sueño es maravilloso. Entran en sueño profundo y lo primero que hacen son REM por todos lados, empiezan a soñar toda la noche. Vamos a ver otro ejemplo. Y este es una persona que registré yo aquí, en la universidad. Estaba delgado y hacía deporte. Es una de esas cosas que me chocó mucho. Pero se dormía conduciendo. Y esto es otro ejemplo de una apnea. Bueno, pues esto no nos interesa. Los grados son leves cuando tienen menos de 14 bloqueos por hora, que a uno puede parecer, es una barbaridad, ¿verdad? 14 por hora, 14 apneas de más de 10 segundos, es mucho, pues se considera leve. Si tiene ronquido, puede ser hasta benigno, no pasa nada. En principio no hay que alarmarse, solo mirar las pausas. Moderada de 15 a 30, la grave más de 30. El primero que yo puse antes tenía 90 despertares por hora. Eso quiere decir que prácticamente está siempre en apnea. ¿Y qué ocurre? ¿Qué complicaciones tiene? Pues podéis imaginaros, muchas tienen que ver con el sistema cardiovascular. Hipertensión es algo que aparece asociado a una apnea. Accidente cardiovascular. Durante la noche, en uno de esos episodios, puedes tener un ictus o una hemorragia. Y las muertes súbitas nocturnas tienen mucho que ver con la apnea. Pero claro, luego llega el día y ¿qué te ocurre? Que te levantas muy cansado, aunque hayas estado 9 o 10 horas en la cama. Y tienes hipersonia. Hipersonia es un exceso de sueño diurno que hace que ahora mismo una persona con una apnea potente ya se habría dormido. En una situación de quietud se duerme, siempre, ¿no? Y por eso tenéis un test que se llama de somnolencia excesiva diurna, que vamos a ver. Nicturia, se orina varias veces por la noche. Otro síntoma, cuando una persona te dice, es que me levanto 3 o 4 veces a orinar por la noche, sospecha que puede tener apnea también. Resistencia a insulina. La insulina la produce, pero no hace efecto, por lo tanto tu glucosa sube más de lo normal. Y la cabeza, el deterioro cognitivo, claro, hay toxicidad en el cerebro y se daña. Bueno, por no hablar de que algún tipo de cáncer también se ve afectado por las apneas. Entonces, tenemos un montón de patologías. No se puede dejar una apnea sin tratar. Porque antes la gente incluso decía, duerme como un bendito. Es que mi marido duerme como un bendito, porque es que se duerme enseguida, cae en la cama y está ya roncando. Dicen, ¿no? Precisamente duermen muy mal y por eso se duermen en cualquier lugar, ¿no? ¿Qué tratamiento hay? Siempre os voy a apuntar hacia quién os va a tratar una patología de este tipo y algunas medidas que va a hacer. Primero,
esta es la patología que más fácilmente se trata y se revierte. Y lo hacen normalmente las unidades de sueño con especialistas en neumología. Son los neumólogos los que lo llevan, pero bueno, hay más grupos. Seguro que esto no va a haber problema para hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Primero, pero se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, en Granada han conseguido revertir apneas de gente que llevaba 10 o 15 años con apnea. ¿Cómo? Bajando peso, haciendo mucha actividad física. Ojo, cuando alguien tiene apnea y se toma algo para dormir, la empeora. Es una de esas situaciones en las cuales nunca jamás se debe tomar un hipnótico, un ansiolítico para dormir, porque entonces te relaja todavía más la musculatura de la faringe y la laringe y tienes las apneas más brutales que pueda haber. Cambio de postura. No sé si lo comenté el otro día. Te pone uno algo en la espalda y te acostumbras a dormir de costado o de otra forma, pero nunca boca arriba. Férula de avance mandibular. Si se identifica que es que tiene la mandíbula hacia atrás, pues se pone una férula por la noche, te tira hacia adelante y se corrigen también muy bien. Quirúrgico, antes se hacían operaciones, se quitaba la úvula, se hacían orificios por ahí, pero eso no parece que funcione. Y el CPAP. El CPAP es lo que tenéis ahí. Son dispositivos de presión positiva de aire, no te meten oxígeno, es aire simplemente. Pero cada vez que detecta que tú tienes que respirar y no puedes, te da un chute de presión que te abre la vía esa que estaba obstruida, ¿no? Bueno, pues cada vez más pequeños, menos ruidosos y funcionan muy bien. Ahora os voy a enseñar cómo funciona un CPAP. Mira, esta primera parte, esta es una chica que estudié hace un par de años que tenía una obesidad mórbida, pesaba más de 100 kilos, era muy joven y nunca le habían dicho que tenía apnea, pero estaba siempre cansada. Mirad su sueño aquí. A partir de aquí se le coloca la mascarilla. Claro, te cuesta un poco adaptarte, pero mirad lo que ocurrió. Desde el momento que se puso el CPAP hasta el final no se despertó ni un micro despertar. Y se despertó diciendo, nunca he dormido tan bien como esta noche. Con una cara de felicidad que fue increíble. Es uno de los casos de una adaptación rápida a un dispositivo de este tipo. No hay que tenerle miedo, sino todo lo contrario. Ahí tuvo el CPAP. Bueno, pues vamos a ver algunos de los test. Evidentemente no podemos resolverlo aquí. Simplemente os voy a decir un poco de qué va cada uno de ellos y cómo se evalúa sobre todo, ¿vale? Esa es la parte más importante. Los que lo tengáis hecho, pues simplemente utilizar esa respuesta. Este test es el mejor que existe para la apnea. Se llama Stop Bang. Y es uno que te dice, te orienta muy bien y tú puedes tener apnea. Luego viene otro que vamos a utilizar, el de somnolencia excesiva. Porque la persona con apnea ya sabéis que se duerme en cualquier lugar y tiene somnolencia también. Serían las dos características. Vamos a empezar. Ronca con fuerza. Estamos hablando de apneas obstructivas. Si fuera central, esto no valdría, ¿eh? Esa central no vale. Tú roncas con fuerza. ¿Cómo de fuerte? Oye, pues que se escucha a través de la puerta del dormitorio, que molesta, que si estás en una tienda de campaña y lo tienes de vecino, no te deja dormir. Eso es roncar con fuerza. Ya tenemos una pregunta. La segunda es, ¿estás cansado, fatigado, somnoliento, especialmente somnoliento durante el día? Por ejemplo, te quedas dormido mientras conduces o hablas con alguien o tienes mucho sueño durante el día, ¿no? Vale. Tercera, ¿alguien te ha escuchado esas pausas? ¿Observó que dejas de respirar, te ahogas, te quedas sin aliento mientras duermes? Eso es muy importante. Tú mismo es difícil. Hay mucha gente que no se da cuenta que tiene la apnea obstructiva. Otros sí, porque sueñan que se están asfixiando. Y entonces parece que estás soñando en realidad y es de verdad que te estás privando de oxígeno, ¿no? Pero lo mejor es que alguien lo observe. Por cierto, los niños también pueden tener apnea, que no es solo cosa de personas mayores. Tiene hipertensión o toma medicación para la hipertensión, ¿no? Esto es si tienes sobrepeso. Un índice de masa corporal se mide por el peso, la relación entre el peso y la altura. Más de 35, hay muchas calculadoras, pero más de 25 es una obesidad fuerte. Y más de 30 es un sobrepeso también importante. Bueno, ¿tienen más de 50 años?
otro factor de riesgo. Y luego el cuello es muy importante. Claro, esto sí que medir el cuello. ¿Qué camisa usas, no? ¿Y qué cuello tienes? Los cuellos gruesos, tanto en el hombre como en la mujer, fijaros que es más de 43 centímetros en el hombre, más de 41 en la mujer. Esto es indicativo también de un riesgo de apnea. Bueno, pues ya tenemos estas preguntas y ahora vamos a añadir otra. Si eres hombre, tienes un plus de riesgo todavía. Entonces, tenemos esas 8 preguntas. Vamos a ver qué significan las respuestas que tenemos ahí. Lo más fácil es mirar el número. Dice, tengo 2 o menos respuestas afirmativas, el riesgo es bajo. Puede ser un ronquido benigno, pero no es un problema importante. Cuidado, intermedio ya si tienes entre 3 y 4 preguntas contestadas afirmativamente. Pero a partir de 5 más preguntas, el riesgo es muy alto. O sea, si estamos en esa situación, ya tenemos a alguien que puede sospechar que tiene un riesgo alto. Pero hay otra posibilidad, porque no todas las preguntas son iguales. Las 4 primeras son las más importantes. Vamos a ver la segunda parte de la corrección. La primera la tenemos muy clara, más de 5 más, ¿no? Vale. Pero puede ocurrir que respondas sí a 2 o más de las 4 primeras. Por eso las 4 primeras son clave. Con 2 preguntas afirmativas y una adicional, que es, si eres hombre y has respondido a 2 de las 4 primeras, tienes riesgo alto. Si eres hombre y has respondido a 2 de las primeras y tienes un índice más de 35, mayor de 35, que es obesidad, también. Si la circunferencia es grande, también. Es decir, aquí basta ya con 2 y una, con 2 de las 4 primeras y una más. Y ya eso te lleva a un riesgo bien alto, ¿no? Bueno, pero decía yo antes, bueno, si queréis alguna pregunta en relación con esto, en principio es un test muy fácil de rellenar, ¿no? Es muy fácil, lo único que hay que hacer es entrar en una calculadora y calcular tu índice de masa corporal, la altura y el peso. Pero bueno, aquí, ¿alguien? Vale. Sí, que te estás ahogando, ese es otro síntoma. Estás durmiendo y parece que te ahogas. Y eso conlleva un despertar. Aunque esos despertares es muy curioso, hay gente con apnea que no recuerda ninguno. Y se ha despertado, si te despiertas 30 veces por hora, son 200 y pico, 250 despertares. Y no se acuerdan de ninguno. Pero su cuerpo sí tiene la huella de los despertares. Bueno, pues vamos a ver otro síntoma que van muy asociados, van unidos, somnolencia excesiva diurna. Pero no, tú puedes tener somnolencia y no tener apnea. ¿Sabéis alguna enfermedad del sueño que produce mucha somnolencia? No la vamos a ver hoy aquí. ¿Os suena de las películas o de algo? ¿Cómo se llama? Sí. Lo decía yo, narcolepsia, ¿verdad? La narcolepsia es una patología de sueño que conlleva que hay personas, por ejemplo, hay un tipo de narcolepsia que como le cuentes un chiste, se ría o tenga una emoción importante, no solo se duerme, sino que se queda al suelo. Entra en sueño directamente y no le advierte. Fijaros que la narcolepsia, a ver, cuando hace un narcoléptico, ves que es un problema muy gordo. Por ejemplo, un chico joven con 40 años tenía narcolepsia y tenía que llevar a sus hijos al colegio. No los puede llevar en coche, porque no puede conducir. Los llevaba andando, pero sí tenía, porque a veces se dan cuenta que puede dar, ¿no? Tenía que sentarse en el suelo, decírselo a su hijo o a su hija y esperar a que se le pasara. Pero es una patología importante. Ahí tienes una somnolencia excesiva diurna, pero es imprevisible. Esta de la que estamos hablando ahora es diferente. Vamos a ver el test de Epworth. Y te dice, ¿con qué probabilidad te dormirías, tendrías mucho sueño en una situación concreta de tu vida? A veces, algunas de esas situaciones no las habréis vivido, pero bueno, imaginaros qué podría ocurrir. Entonces, si nunca te adormilarías, puntúa 0. Si tienes muy pocas posibilidades de que te duermes, un 1. Es posible que te duermas
un 2, y grandes probabilidades de que tú te duermas es un 3. Dime. A ver, hay personas que aguantan el sueño, hay otras personas que no, que se duermen directamente. Es sentir bastante sueño. Sí, sentir, sí, que se te abre la boca, que dices, si me dejan, me duermo ahora mismo. Y además con mucho placer. Primera pregunta, sentado y leyendo. Claro, tú estás sentado y leyendo, también depende de las horas. Sentado y leyendo, y el que se pone a leer una novela y al cabo de 5 minutos ya se empieza a sentir somnoliento, no es somnolencia excesiva. Segunda, viendo la televisión. No por la noche, cuidado. No. Por la noche todo el mundo nos dormimos. Es siempre inactivo, si os dais cuenta, sentado, inactivo en un lugar público. Por ejemplo, aquí, en un cine, en un teatro. Bueno, hay gente que se duerme en un teatro y en un cine, y viendo la mejor película de su vida. Como pasajero en un viaje en coche. El coche es muy bueno para dormir. Cuando el viaje dura ya 1 hora y tú vas de copiloto, sí es fácil que te duermas en él. Cuando estás descansando, echado por la tarde y no tienes ninguna obligación, ¿te dormirías? Vale. Sentado y charlando con alguien. Pues la quinta, si habéis dicho claramente que sí, es un 3, ¿vale? En esa. Sentado y charlando con alguien, no dormir ninguno. Muy bien. Y sentado después de una comida sin alcohol, no tumbado en el sofá, no. Tú estás sentado y esta os puede llamar la atención, pero ocurre. Tú vas conduciendo, paras en un semáforo y te duermes, ¿vale? O que hay una retención y la retención dura un tiempo y te duermes. Pues eso es el grado máximo de somnolencia. Vale. Bueno, una vez que sumamos todo, porque serían sumar cada una de las puntuaciones, tenemos un punto de corte muy claro. Es 11 o más es patológico. 11 o más. Es decir, que muchos os habréis quedado por debajo clarísimamente. Pero si tienes 11 o más y además en el otro cuestionario has puntuado bastante alto, en el de Top Bank, empiezas a sospechar que tu problema viene por ahí, por el tema de las apneas, de la posible apnea obstructiva de sueño. Vale, pues ahora cerramos el círculo de apneas. Y vamos a otro que está mucho más extendido aquí por el tipo de personas que estoy viendo, porque sois en general muy delgadas. No me puedo dormir, insomnio. Fijaos que el mayor riesgo lo tienen las mujeres. Vale, ¿y por qué no me puedo dormir? Vamos a ir viendo, desgranando cosas. A ver, voy a volver. ¿Sabéis cuál es la principal causa del insomnio? ¿Qué puede producir insomnio? Estoy viendo el estrés. El estrés es muy importante. La menopausia, por supuesto. Pero el estrés y el ser competitivo y el tener que llevar demasiadas cosas a la vez es la mayor fuente. Y por eso las mujeres tenéis más riesgo de insomnio que los hombres. Por ahí probablemente habrá algún otro factor, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué ocurre cuando tienes insomnio? ¿Cómo lo detectamos? No me puedo dormir al principio de la noche. Me cuesta mucho dormirme, eso se llama latencia de sueño. ¿Cuánto me cuesta? Pues a veces 1 hora, mucho tiempo. ¿Cuánto es una latencia corta? 5 minutos. Una persona que se duerme en 5 minutos también sospecha que tiene somnolencia excesiva, porque son los que tienen mucha presión para dormir. También puede ocurrir que, vale, te duermes, pero luego te despiertas en mitad de la noche y no te puedes volver a dormir, no puedes retomar. Eso se llama sueño e insomnio de mantenimiento. El primero es de inicio. Segundo, mantenimiento. Los tratamientos son diferentes. El de inicio utilizan un tipo de medicación y el de mantenimiento otro. Te puedes despertar muy pronto, a las 4 o las 5 de la mañana, ya no te duermes. Eso es despertar precoz. Y puede ocurrir otra cosa, y es que digas, sí, he estado durmiendo, pero me he enterado de todo. Mi sueño es como si no estuviera durmiendo. Me entero del ruido, de este que se mueve, del otro que sale. Mi sueño es tan superficial que creo que no duermo. Hay gente que dice, llevo 1 semana que no he dormido nada. 0 minutos, no he podido dormir. ¿Creéis que eso es cierto? No.
Es una mala percepción del sueño. Luego le pones aparato y ves que duermen. Pero es verdad que se están despertando y están recordando. Cuando tú recuerdas de despertar en una noche, tienes la sensación de que tu noche ha sido un infierno. Y en realidad ha sido así, ¿no? Bueno, pues esas serían todas las características durante la noche y durante el día. Aquí hay una cosa muy curiosa y es que somnolencia diurna. Cuidado, los niños, en los niños sí se puede dar un cierto tipo de somnolencia, pero muchas personas que tienen insomnio no tienen somnolencia durante el día, tampoco pueden dormirse la siesta, su cuerpo no les deja. Entonces eso, identificarlo, porque no siempre tener sueño de día va asociado al insomnio, a veces no, estás demasiado estresado. Lo que sí es verdad es que hay dificultad de concentración, olvido frecuente, ansiedad, irritación. La gente que duerme mal, que duerme poco, tienen peor carácter, en general, ¿vale? Y bueno, pues la empatía se gana durmiendo también. Y vosotros que estáis en una agencia tributaria, pues imaginaros, yo tengo que defender el sueño vuestro, a capa y espada. Y tipos de insomnio, dos tipos. El agudo dura muy poco, menos de 2 semanas, es puntual, hemos tenido un problema en casa o lo que sea y tienes una situación transitoria. Ahora vamos a tener un insomnio agudo. El cambio de hora que nos quita, para mucha gente, no todo el mundo, a mí, por ejemplo, me afecta mucho. Yo ahora estoy durmiendo magníficamente. O sea, a mí que no me tocan esto, porque la primavera es un buen momento para dormir, una buena época. Ahora nos cambian el horario y empieza ya a levantarte oscuro, de noche, otra vez. Y es verdad que nos regalan luz por la tarde, me encanta también eso, pero no duermo igual. Y el crónico es más de 3 días por semana, más de 3 meses. Eso ya entraría dentro de esa categoría. Y ahora vamos a ver por qué aparece insomnio. Esta gráfica es muy interesante. Hay personas predispuestas a tener insomnio, y lo veis. Nuestra madre, nuestros abuelos, alguien tenía insomnio en casa y parece que nosotros también somos de mal dormir. Predisposición. La línea, factores predisponentes, la línea azul. La línea está punteada en el umbral de insomnio. Todavía no hay insomnio, pero tú estás predispuesto. Ser mujer, tener una cierta edad, la menopausia, todo eso son factores que predisponen. Vale. Pero no desencadena el insomnio. Hasta que ocurre un factor que lo precipita. Algo ha ocurrido en tu vida. Es la muerte de un familiar. He cambiado de piso. Ha pasado cualquier problema gordo que me cuesta mucho lidiar con él y me genera mucha ansiedad. No me puedo dormir. Eso se llama un factor precipitante. Precipita el insomnio, pero bueno, si lidias con él bien, si te lo tratan bien, desaparece el problema y vuelves otra vez a la normalidad. Pero eso a veces no ocurre. Y aparece lo que es en la línea azul, factores perpetuantes. O sea, ya mi relación con el sueño ha cambiado. Mucha gente te dice, después de tener un hijo, ya no volví a dormir nunca igual. Hay factores que mantienen el insomnio porque te has acostumbrado a tomar, por ejemplo, medicación para dormir, porque empiezas a desarrollar ansiedad y cuando llegas a la cama no te puedes dormir, porque la cama parece que te echa. En cambio el sofá, delante de la tele, sí. Vas a dormir y quieres dormir y no te puedes dormir. Pues eso es lo que ya perpetúa el insomnio y ya lo mantiene durante parte de una vida, ¿no? Y ahora, ¿por qué ocurre? Esto lo voy a pasar muy rápido. Pues en realidad, alguien que diagnostique un insomnio tendría que saber por qué está ocurriendo. Porque lo mejor es tratar el problema, no tratar el síntoma, sino qué es lo que ha causado ese insomnio. Y fijaros que hay un montón de problemas. Por ejemplo, hipertiroidismo. Si tienes dolores, artrosis, enfermedad pulmonar, enfermedad renal. Los enfermos renales tienen muchos problemas de sueño. La cardiovascular, la diabetes, reflujo esofágico. Claro, los trastornos de Parkinson, Alzheimer, todos los neurológicos también se asocian. Fijaros que esa es una fuente de insomnio. Y eso lo que te está diciendo es que si no tiene tratamiento de esa enfermedad, tú vas a tener insomnio. En ese caso probablemente necesites una medicación para dormir. Segundo, fármacos y tóxicos. El alcohol te hace dormir, pero te hace dormir al principio. Y después te despierta, te fomenta el sueño. La cafeína y el cacao, pues a mucha gente le afecta muchísimo porque bloquea la adenosina, la nicotina también. Y luego, todo esto que tiene que ver con la hipertensión. Beta bloqueantes,
bloqueantes de canales de calcio, vasodilatadores, el Ventolin, los inhaladores, corticoides, que mucha gente toma también, antidepresivos, hormonas tiroideas, todo eso te puede afectar al sueño. Fijaros la enorme cantidad de fármacos que hay, las enormes interacciones. Y finalmente, otras causas, y lo he marcado en negrita, el estrés. Sin duda alguna, para una persona joven que no tiene otra patología, es el estrés, lo que no nos deja dormir. Trastornos psiquiátricos, bueno, la depresión también. La depresión y el insomnio se alimentan mutuamente. A veces trata la depresión, mejora la depresión y duermen mejor, y viceversa. Mala higiene de sueño, que vamos a hablar ahora, trabajo a turnos, trastornos circadianos, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver si hay sospecha de insomnio, ¿no? Para eso se utiliza un cuestionario que se llama DSM-5 y tiene 6 bloques. El A puntuaría positivo si respondes sí a cualquiera de las 5 preguntas. Cualquiera de las 5 ya te da que ese bloque es positivo. Y es, tengo dificultad para conciliar el sueño. Segunda, para mantenerlo. Me despierto antes de lo deseado. Tengo resistencia a irme a la cama en el momento adecuado. Esta gente que empieza a dar vueltas, parece que se inventan un montón de cosas y acaban evitando la cama. Y dificultad para dormir sin la intervención, bueno, en este caso de padres cuidadores, estamos hablando de niños. Bueno, cualquiera de las 4 primeras, si respondéis que sí, ya tenemos un punto aquí. El segundo es, ¿qué observas? ¿Qué te produce, no? Fatiga o malestar, problemas de atención, de concentración, memoria, disminución de rendimiento laboral, académico, social, estado de ánimo mal, somnolencia diurna, a veces, problemas de conducta, hiperactividad, por ejemplo, los niños. El trastorno de hiperactividad en los niños, el déficit de atención e hiperactividad, van muy asociados a dormir poco. Por eso hay tanto diagnóstico ahora mismo de TDAH. Disminución de energía, propensión a errores, accidentes y preocupación acerca del sueño. Ese sería el segundo bloque. Cualquiera de las respuestas positivas puntuaríamos en el segundo bloque también de forma positiva. Y ya vienen otros 4 bloques que son muy cortitos. El C, tus quejas sobre el sueño. Dice, no pueden explicarse por otras circunstancias, por ejemplo, porque tu dormitorio sea muy ruidoso, que tenga mucha luz, que sea demasiado caluroso, demasiado frío. Es decir, hay agentes externos que te producen insomnio. Y lo puedes explicar por eso. Tu problema no es en realidad un insomnio, está inducido por otra razón. D, la alteración del sueño y los síntomas diurnos se producen al menos 3 veces por semana. Aquí vamos buscando el crónico. Y además duran como mínimo ya 3 meses. Ese sería un insomnio crónico. Y luego, esa afectación del sueño no se explica por otro trastorno de sueño. No se explicaría a lo mejor por tener una apnea o por tener unas piernas inquietas. Si tienes unas piernas inquietas vas a tener problemas de falta de sueño, pero no es un insomnio. El insomnio está acotado a lo que hemos visto antes, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues hay escalones. Vamos a empezar del más sencillo al más complejo. Primero, higiene de sueño. Estas normas de higiene de sueño, ¿las habéis leído alguna vez? ¿Las conocéis? A ver, siempre se dicen, pero luego son difíciles de aplicar. Mucha gente no las llega a aplicar. Primero, horario regular de acostarte y levantarte. Sobre todo de levantarte. Segundo, si haces siestas, ahí ponía un poquito más. Recordad, los de los 30 minutos, 35, porque algunas veces nos iremos a los 40. Si haces siesta, que no dure mucho tiempo. Está totalmente contraindicada en muchos tipos de insomnio. Pero, aquí hay una salvedad. Hay personas a las que la siesta les relaja, les quita ansiedad y estrés, y la siesta luego le ayuda a dormir mejor. Tenéis que saber si formáis parte de un grupo o del otro. Hay personas a las que la siesta le retrasa su sueño y otras personas que le viene bien porque están mejor, están más tranquilos. No tomar alcohol y fumar 4 horas antes de acostarte, cuando estamos hablando de personas con insomnio, ¿vale? Habrá personas que lo hagan y que no les pase absolutamente nada. Cafeína, evitar tomar cafeína 6 horas antes de acostarse. Y eso es café, té, cacao, todo ese tipo de productos. De nuevo, insisto, insomnio. Yo, por ejemplo, tomo chocolate o cacao por la tarde-noche y no me produce ningún efecto negativo. El picante en las cenas.
contraindicado. Cenas pesadas, con mucho azúcar, evitarlas 4 horas antes de acostarte. Lo normal son dejar un margen de 2 horas, pero si tienes insomnio, evita hacerlo. Ejercicio regular, pero nunca antes de acostarte. Dormir en una cama confortable, temperatura ni muy fría ni muy caliente. Y, bueno, algo que nos olvidamos, la habitación tiene que estar ventilada. Dormir en un dormitorio cerrado aumenta el CO2 y poco a poco va cambiando tu umbral de sueño, ¿vale? Una habitación que tenga buena oxigenación es también una buena forma de dormir mejor. Y la habitación del dormitorio es solo para dormir y para el sexo. En principio, nada de trabajo, nada de pantallas, nada de historias que nos distraigan del objetivo principal, ¿eh? Ahora, esto es lo que tenemos que hacer. Y esto es gratis, nos sale gratis, todos lo vamos a hacer. Vamos a dar un paso más. Necesito más ayuda, porque yo, a pesar de todo, no me voy a dormir, ni me duermo. Ya le tengo una tirria a la cama que es que no me puedo dormir. De hecho, fijaros que hay una terapia que se llama intención paradójica de dormir, que le dice a la persona, sí, te vas a ir a la cama a las 11 o las 12, pero no te vas a dormir. Vete a la cama y estate sin dormir. Haz todos los esfuerzos posibles para no dormir. ¿Qué creéis que ocurre a veces? Que se duermen. Se duermen cuando le has dicho que no se tienen que dormir, porque su intención es la contraria. En cambio, cuando quieres dormirte, no puedes, porque el sueño no viene cuando tú quieres. Tienes que dejarlo venir. Entonces, vamos a la terapia cognitivo-conductual. Es la primera línea importante de tratamiento en el caso de insomnio. Vamos. Bueno, pues, mirad, ¿en qué consiste? Cambios de comportamiento. Restricción de tiempo en sueño. Esto lo hacen normalmente psicólogos expertos en sueño. En Murcia hay centros y es la única forma de tratar un insomnio y no tener que volver a medicarse nunca más. Pero requiere una estrecha colaboración de la persona. Tú dices, yo solo duermo, o compruebas, solo duermo 5 horas. Bien, vas a empezar durmiendo 5 horas y solo te dejan dormir 5 horas. Y al cabo de varios días empiezas a desarrollar una gana de dormir que está deseando que te dejen irte a la cama. Restricción de tiempo en cama y control de estímulos externos y relajación. Segunda estrategia. Bueno, con eso conseguimos que mucha gente que tiene insomnio se pasa demasiado tiempo en la cama, porque como quiere compensar se va antes a dormir intentando dormir más y no se duerme. Horarios irregulares, hay que tratar de evitarlo. Actividad incompatible y hiperactivación. Segundo, mucha gente tiene pensamientos y creencias erróneas sobre el sueño. Hay que quitarlas. No hay que dormir 8 horas, por ejemplo, es uno. No. Y voy bien con 5, con 6, voy a empezar con esas, voy luego a ir mejorando si voy consiguiendo una mejor relación con el sueño. Porque si no, desarrollas ansiedad anticipatoria al sueño. Lo último, educacional, es la higiene del sueño que acabamos de ver antes. Vale, ahora, ¿y si no funciona esto? Voy a dar un paso más. Melatonina, sería el tercer nivel. Melatonina sí es preferible que sea bajo supervisión médica. Si vuestro insomnio es de inicio solo, es una melatonina de las que venden libremente de liberación rápida. Si es de mantenimiento, ya no. Eso no vale. Por eso mucha gente toma melatonina y no le hace efecto, que se despertará en mitad de la noche. Necesitas la que se libera toda la noche, lenta, ¿vale? 2 miligramos más o menos. 1,9, 2 miligramos suele funcionar. Pero si no, pueden ir subiendo la dosis un poquito. Vale, y no funciona esto. Pues ya no hay más remedio que ir a un tratamiento que puede empezar con un ansiolítico, no con un fármaco para dormir. Si te tratan la ansiedad en mitad de la tarde, muchas personas se le trata a la vez el insomnio, porque el problema es que están demasiado activados. Son las personas que duermen la siesta, que no se pueden relajar, ¿vale? Pues a veces en mitad de la tarde un ansiolítico funciona de maravilla y no hay que tomar nada más. Y si no, pues hay que tomar algo para dormir. Mirad cómo está el consumo, esto es en Estados Unidos, el consumo de comprimidos para dormir. España ocupa la cabeza, o sea que consumimos más que Estados Unidos. Y estos son de distintos tipos de fármacos empleados en el sueño. Y este es un problema general, ¿no?, que está ocurriendo en todo el mundo, no solamente.
Bueno, seguimos con otra alteración. No puedo dejar de mover las piernas. Síndrome de piernas inquietas. Vale, vamos a identificar eso. Eso se identifica de día, por la tarde. Empiezas a tener una inquietud para mover las piernas, urgencia irresistible de mover las piernas. ¿Por qué? Porque tienes como picor, tienes calor, tienes algo, no sé qué, porque la gente no sabe definirlo, no sabemos muy bien definir lo que tienes, pero que hasta que no mueves la pierna no se soluciona. Los síntomas ocurren y empeoran durante el sueño, el reposo y la inactividad, sobre todo cuando llega la tarde. Y mejoran cuando mueves la pierna. Tú la mueves y estás ahora 3 minutos aguantando, empiezas, no la voy a mover, no la voy a mover. Empieza tu cuerpo, ay, no puedo más. Y al final acabas moviéndola. Y así otra vez, empieza el contador a 0 y otra vez la mueves, ¿no? Y empeoran siempre al anochecer o en las primeras horas de la noche. Por eso cuando te vas a dormir, tienes las piernas inquietas, no puedes empezar a dormir. Ese es un problema. Pero ahora ocurre otra cosa. Ya me he dormido. Pues aparece otro trastorno, que se llama movimiento periódico de pierna. Empiezo a estirar la pierna y a encogerla. Y eso cada 20 segundos, cada 30 o 40 segundos. Si tenéis a alguien que hace eso y os despertáis y veis que hace así y la encoge, contar así mentalmente cada cuánto tiempo la mueve. Y están moviéndola y volviendo a bajar. Y así continuamente. Esas son las piernas inquietas. Y hay hasta un 15% de la población en total con problemas de piernas, ¿no? Normalmente, ¿cómo se trata? Pues midiendo el hierro y tratando deficiencias de hierro. Porque la deficiencia de hierro es la primera causa de piernas inquietas. Por eso también aparece más en mujeres. Mirad, estas son unas piernas inquietas. Una noche que no paran de moverse. Claro, el efecto es muy parecido a la apnea. Te levantas hecho polvo, muy cansado. Y aquí tenéis un cuestionario. El cuestionario de piernas inquietas te dice si has tenido alguna de esas situaciones, ¿no? de esas sensaciones. Como no vamos muy bien de tiempo y no quiero alargarme más de la cuenta, yo voy a entrar en la contestación al cuestionario, ¿vale? Vosotros tenéis el cuestionario. Las primeras preguntas son directas y la última es ¿cada cuánto tiempo te aparece? Es para saber si merece la pena tratarlo o es una cosa esporádica que te ha pasado una vez al cabo de un mes y no vuelve a pasar, ¿no? Si lo tienes con frecuencia, sí que hay que mirarlo, porque altera el sueño. Entonces, para obtener un diagnóstico positivo, tienes que responder sí a las 3 primeras. Esas sensaciones están durante el reposo, empeoran al final del día, tienes que mover las piernas, etcétera, ¿no? Las 3 primeras son la clave. Las últimas son moduladores simplemente. Y vamos con las últimas patologías. Mi reloj no me deja dormir, ¿vale? Este es mi campo. Tenemos un problema con los relojes y nos hacen dormir a horas que a veces no coinciden con lo que yo quiero dormir, ¿no? Vamos a verlo. Luego os voy a preguntar, voy a plantearos luego como 4 o 5 casos, ¿eh? que no tienen etiqueta, que me vais a decir vosotros qué caso es, ¿no? Yo tengo aquí un sueño normal, ¿no? Empiezo pues a las 12, un poquito antes, termino por la mañana, mi melatonina está bien, empieza un poquito antes del sueño, esa es la fase normal, entonces ideal, ¿no? Pero puede ocurrir esto, que mi sueño ocurra pronto, me dé sueño muy pronto, se llama adelanto de fase, no es muy común, las personas mayores, los ancianos sí lo tienen, ¿eh? Y hay un trastorno genético que hay gente que lo puede tener también. Bien, se adelanta la fase del sueño, yo me duermo muy pronto y me despierto muy pronto. Bueno, ¿y qué problema hay? Para trabajar ninguno, porque puedo ir a trabajar. Bien, por eso la gente en adelanto no se suele quejar tanto, ¿no? ¿Qué podemos hacer si tenemos una persona en nuestra casa con adelanto de fase para corregírselo? Pues le dice, cada vez que se va a dormir, se está durmiendo, lo tracteo, lo sacudo, no te duermas. Al abuelo le dice, no es hora de dormirte, ¿no? Vale, pues voy a hacer una cosa, le esfuerzo, le aguanto ahí, con estímulo, le hago todo lo posible. ¿Y qué pasa? Sí, he conseguido que se acueste más tarde, pero llegan las 4 de la mañana, empieza otra vez con sus despertares y ya no puede dormirse más. Y encima le estoy fastidiando ya el sueño, ¿vale? Porque no le he movido su reloj. Vamos a ver el otro, el más común, retraso de fase.
no me puedo dormir, o no se pueden dormir hasta las 3 de la mañana, o las 1 o las 2. Mi melatonina está retrasada, todo muy bien, pero todo movido. Claro, si entro a trabajar a las 8 de la mañana, ya podéis imaginaros que esto se pierde sueño. Fijaros que el retraso de fase de sueño se asocia al insomnio de inicio, porque a la persona le cuesta mucho, si se va a dormir antes, dormirse. Y no es un insomnio, no se debe tratar como un insomnio de inicio. Entonces los padres que tienen a sus hijos adolescentes le fuerzan, vete a la cama, que he escuchado a fulano que hay que estar aquí 8 o 9 horas durmiendo. Entonces lo llevas a la cama y empieza a dar vueltas en la cama. Tiene que coger el móvil porque es que no puede, está creándose una ansiedad. Como eso lo repita mucho, el chico aprende o la chica aprende a asociar la cama a ansiedad, a que no se duerme. Y la cama se convierte en algo que luego dispare insomnios, porque asocias ese momento a algo desagradable. Entonces, este es el retraso de fase que yo intento forzar, que yo intento que se acueste pronto para que se levante pronto. A ver, claro, estos retrasos de fase, esto lo puse el otro día, se notan también porque durante los días de trabajo tengo un horario y los fines de semana tengo otro horario completamente distinto, y recordar que eso se llamaba jet lag social y tenía sus consecuencias, ¿no? Bueno, este no lo vas a encontrar. Bueno, lo hemos encontrado en la pandemia. En la pandemia aparecieron estos ritmos. Ritmos de diferentes de 24 horas. ¿Veis que el sueño cada día ocurre más tarde y le da la vuelta al reloj? Sí, lo vemos en ciegos. Los ciegos totales pueden tener este patrón de sueño, y personas que no se ponen a la luz, que viven aisladas, que viven en su apartamento y no salen a la calle, no son sociales, ¿no? Eso, olvidaros, pero luego no sé si hay algún caso práctico de estos. Ahora jet lag. Ojalá todos tuviéramos jet lag porque viajamos varias horas en avión y nos vamos a visitar otros países. ¿Veis? Este es un trastorno de sueño lógico, porque cuando yo trato de adelantar mi sueño, acostarme antes y despertarme antes, no lo consigo. Tardo unos días. Hay gente que se adapta antes, gente que se adapta más tarde. Como estás de viaje y estás de buen humor y sales mucho a la calle y te da mucha luz y comes con los horarios del país vecino, te adaptas pronto. Pero ahora, este fin de semana, vamos a tener un jet lag. Fijaros, es un jet lag sin viajar a ningún sitio. Y solo de una hora, que debería no suponer nada, porque una hora no es prácticamente nada. Pero ya veréis cómo pasamos 4, 5, 7 días fastidiados durante esa adaptación. Esta es otra forma de jet lag. Y ahora trabajo a turno. Vosotros no trabajáis a turnos, pero claro, los sanitarios, por ejemplo, lo veo mucho. Sería este cambio completo de sueño al día, a la noche. Cuando duermen de día duermen poco, muy poco tiempo y muy superficialmente. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Esto es real, ¿eh? Lo he copiado de pacientes reales. Este es un patrón de sueño saludable con su buen ritmo de temperatura. Mirad este otro. Un patrón de sueño roto, con siestas diurnas, tiene cronodisrupción, ¿vale? Y ahora, este caso, ¿a qué se corresponde todo lo que hemos visto antes? Mirad, negro es una noche estándar, en blanco melatonina y en azul el sueño. Este, retraso. El sueño, ¿cómo está con respecto a la noche? Adelanta. ¿Veis? Se despierta pronto. Y ese sí es retraso. Y mirad que cuando llega, hay 2 días normalmente que hacen más sueño, que suelen alargarlo. Ese es un retraso de fase. Adelanto y retraso. Muy bien. Y vamos con... Bueno, este no os lo he dicho. Este es el patrón de una persona con Alzheimer. Es un patrón irregular. Su reloj está roto. Y entonces duerme de día y de noche. Y este de aquí, duerme bien aquí, ¿eh? Y mirad lo que hace. Mirad la banda negra. ¿Qué sería eso? Eso es un jet lag. Fijaros que ha cambiado sus horarios de día y de noche y tiene que adelantar. ¿Sabéis que el peor jet lag es siempre adelantar los horarios? El mejor es retrasar. Es decir, yo viajo a Estados Unidos y lo tolero mejor que si viajo hacia Japón o la India.
el doble de tiempo te lleva adaptarte hacia el este que hacia el oeste. Ahí tenéis patrones arrítmicos, jet lag, y bueno, el último es ritmo de diferente de 24 horas que os dije que no va a aparecer. ¿Cómo saber cuál es vuestro cronotipo? Pues también lo tenéis en los test. Solamente hace falta una cosa. Solamente hora de ir a dormir días libres, hora de despertar días libres. Con esos dos valores calculo la duración del sueño días libres y el centro de sueño días libres. Me sale a las 4:30. Todas las demás preguntas sirven para entender más cosas. 4:30, ¿y eso qué es? Pues aquí tenéis la distribución. De 3 a 5 tenéis un cronotipo normal, indefinido, perfectamente adaptable a cualquier situación. El que tiene el centro de sueño de 5 a 6:30 es un vespertino. De 6:30 a 9 un vespertino extremo. Y los hay, ¿eh? Hay mucha gente que tiene su centro de sueño a las 8, sobre todo en la universidad, entre gente joven. Tienen un cronotipo muy vespertino. Y este es muy raro. Estos cronotipos de centro de sueño a las 2, a la 1 o antes de la 1 son muy, muy raros, muy extraños. Bueno, y con esto llegamos a la situación final, ¿no? Hay un investigador en sueño que se llama Matthew Walker, bueno, que viene a decir que uno de los problemas de salud pública más importantes es la pandemia o la epidemia de falta de sueño, de privación de sueño. Y creo que lleva razón, porque vamos progresivamente cada vez quitándole minutos, segundos, minutos a nuestro sueño y lo vamos cada vez restringiendo más, ¿no? Bueno, y solamente pues me queda agradeceros vuestro tiempo, como siempre. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta así puntual, si tenéis ganas, la contestamos y el próximo día hablaremos de luz también. Empezaré a hablar de la importancia que tiene la luz, que es algo que hemos dejado un poco de lado. Vale, pues nada, muchas gracias.